Bien, a ver, circuito. Acá, por ejemplo, la fórmula que ustedes tienen que acordarse, la hemos anotado en una ayudantía, me acuerdo, ¿no? A ver, aquí la vamos a anotar nuevamente. Ya. A ver, la que no va a servir acá es la siguiente. Ahí no lo voy a copiar de la ayudantía que vimos. Creo que no se los pasé, ¿no? Ese ejercicio. No hay en foto acá. Ya, alguien que lo haya copiado o lo tenga, me lo dicta, pero es una fórmula. El voltaje del capacitor es igual. No sé si alguien lo tiene. Después tenemos el voltaje de la inductancia. No. Ya, a ver, lo voy a sacar de sus apuntes. Yo lo tengo. Ya, me lo dicta, por favor. Es fórmula, ¿sí? No hay... El voltaje del capacitor es igual a 1 1 sobre sobre C, integral, ¿no? sí, integral y T, diferencia de T. Ya, Sí, está bien así. entonces este es L diferencial de I en función del tiempo. Sí, correcto. Ya, bien. Ahora, si se fijan, acá lo que ustedes tienen que identificar primero es el lazo, ¿no? Entonces aquí aplicamos LKB, de Kirchhoff de tensión, o también conocido como malla, ¿no? Entonces acá hay una malla acá, ¿no? Entonces decimos, la tensión de entrada va a ser igual a la caída de tensión que hay. Si se fijan acá, la caída de tensión en Z1, ¿qué es? Es netamente resistivo, ¿no? Es una inductancia netamente resistivo. Entonces va a ser la caída de tensión en la resistencia. Más la caída de tensión, fíjense que Z3 es netamente capacitivo, ¿no? Entonces es voltaje del capacitor. ¿Sí? Acá es capacitivo. Listo. Entonces la caída de tensión en la entrada va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en capacitor. Entonces acá el voltaje de entrada va a ser igual. ¿BR a qué es igual? Es la corriente en función del tiempo por la resistencia, ¿no? Y voltaje de capacitor es igual 1 sobre C integral y en función del tiempo de t. Esta sería ecuación 1. Aplicando lo que es en este caso malla, ¿no? O LKB. Después vamos a aplicar LKC, ley de Kirchhoff de corriente. En este caso decimos que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, o la caída de tensión, ¿no? Acá, pero algo muy importante, que a veces tenemos que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, acá, este Z2, ¿qué sería? Netamente inductivo, ¿no? Es este acá, ¿no? Es inductivo. Inductivo. Pero fíjense cómo está el circuito acá. ¿Está cerrado o está abierto? Está abierto. Entonces, como está abierto, prácticamente la caída de tensión que hay en B sub 0 a la salida, prácticamente no va a ser a Z2, ¿no? Directamente va a ser en este punto. Pero en este punto, ¿cuál es la caída de tensión que hay? Es netamente igual a Z3. Entonces lo voy a anotar acá. La caída de tensión que hay en Z3, que es capacitivo, va a ser igual al voltaje de salida. ¿Se entiende eso? Yo sí entendí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el circuito está abierto, ¿no? Si estuviera cerrado ya es diferente, ¿no? Esa es la trampita que hay en este ejercicio del ingeniero.
que cuando el circuito está abierto, como no hay en este caso continuidad, prácticamente podríamos decir que esto se tacha, ¿no? Por no decirlo, no se toma en cuenta. Prácticamente se lo tacha y se lo desprecia, ¿no? Porque está abierto. Por eso Lo es que que pasa es decimos, que como, ¿cómo dice, compañero? lo que pasa es que como los dos tienen, bueno, dos terminales, ¿no? El segundo está abierto y todo el inductor se modela como un alambre, ¿no? Exactamente. Y esto prácticamente lo han visto igual en circuitos 1, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando querían hallar la tensión de Thevenin, generalmente hacían este análisis, ¿no? Que la tensión de Thevenin va a ser directamente a este punto. Bueno, eso yo me acuerdo, ¿no? Por Thevenin. De ahí yo me guiaba, ¿no? De este punto. Entonces ya tenemos entonces que ¿a qué es igual la tensión de salida? Es igual a la caída de tensión que hay en Z3 y Z3 es netamente capacitivo. Ya, listo. Entonces aquí aplican Laplace. Ya, pero antes acá si quieren lo vamos a reemplazar. ¿Qué vale el voltaje P sub 0 de salida? BC y BC es 1 sobre C integral de la corriente en función del tiempo de T. Ahora, si quieren este nombre en ecuación 2. Bueno, aplican Laplace. Ahora, si quieren, ahí hubieran anotado ecuación diferencial, ¿no? Si se fijan, esta sería la ecuación diferencial del circuito, ¿no? Estos dos serían la ecuación, si quieren ahí, ¿no? Ecuación diferencial. A esa ecuación diferencial vamos a aplicar Laplace, ¿ya? Si aplico la ecuación diferencial a Laplace al primero, la ecuación 1, esto quedaría mayúscula, ¿no? En función de S. Acá directamente este se vuelve mayúscula. Fíjense que esto es como si fuera una posición, ¿no? Es como la X, ¿no? Que vimos en la anterior en bloque, ¿no? Diré en masa resorte. Pero fíjense que cuando es una integral, lo que se hace es acá, aumentan solamente una S, pero en el denominador. Cuando es una integral, ¿no? Y a esto se anota mayúscula. Así. Solamente cuando es una integral se anota una S, pero en el denominador. A diferencia de que cuando era aceleración aumentaba una S cuadrada, cuando era velocidad aumentaba una S, pero cuando era posición no aumentaba S, pero todas las variables se anotaba mayúscula. Cuando me refiero a variables son aquellas que dependen del tiempo, ¿sí? En cambio R y C, fíjense que son constantes, ¿no? No dependen del tiempo. Es por eso que la I en función del tiempo la anoté aquí mayúscula. La I en función del tiempo mayúscula. Lo demás lo copié, ¿no? Listo. Entonces aquí la entrada, factorizo I de S, ¿a qué va a ser igual? A R más 1 sobre C de S. Listo. Acá lo mismo, ¿no? Acá sea mayúscula. Aquí va a quedar 1 C de S. Y acá sería I mayúscula, ¿no? En función de la S. Entonces acá digo I de S, ¿a qué va a ser igual? Va a ser en este caso una multiplicación, ¿no? Este pasa a otro lado, entonces queda B sub 0 en función de S por C de S. Listo. Ahora esto voy a reemplazar aquí. Por tanto, la tensión de entrada va a ser igual a B sub 0 de S por S de S R más 1 sobre S de S. Este multiplica a este multiplica a este. Entonces acá digo que B, la tensión de entrada, lo voy a anotar así. Aquí si se fijan va a quedar así, ¿no? Va a quedar SCR, ¿no? Y aquí va a quedar 1. La salida tiene que estar en el numerador, entonces sería salida sobre entrada. Entonces quedaría 1 sobre CSR. Listo. Y esa sería entonces la respuesta.
Nada más. Listo. ¿Se entiende, no? Ahora, pueden igual hacer ustedes la combinación, ¿no? Hagan en cuenta que acá sea Z que esté acá y Z2 acá, ¿no? Entonces, ya aquí utilizarían esta tensión de la inductancia, ¿no? Y lo mismo harían, ¿no? Obviamente la ecuación no queda lo mismo porque al aplicar la plaja acá sería S por I de T, ¿no? L por S por I de T. Diré I de S, ¿no? Función de la S. Bien, eso sería con este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay ninguna, aquí terminamos la ayudantía hoy. Bien, se los voy a pasar la diapositiva en un momento. Una consulta, Roger. ¿Los videos a qué hora estarían más o menos? Ahorita lo voy a subir para que lo tengan ya nomás, ¿sí? Ahí, ahí. Muchísimas gracias. Para que ya vayan más que todo repasando, ¿no? Bien, si hay alguna duda me escriben, les voy a responder más tardecito. ¿Ya? Listo. Que tengan entonces buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.